juez, y a Gustavo López, que, bueno... También soy hace 42 años abogado y hace 30 que doy esta materia como profesor regular en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, explícale a estos alumnos que tenés detrás de cámara qué es lo que hizo, cómo debiera haber Anoche tuve un debate muy interesante y fuerte entre compañeros de cátedra que hace exactamente 29 años que ganamos el primer concurso en esta materia. Y para mí no hay texto sin contexto, porque uno si analiza en una burbuja el fallo de la Corte, se podrán discutir algunos términos, pero el problema es el contexto. ¿Por qué el contexto? Hace 15 años que regía una ley. Hace 5 que la Corte tenía para resolver un recurso. En el año 2014, además, frente a una presentación de Moner Sanz, si bien rechazan el recurso, analizan el fondo de la cuestión, porque Moner Sanz sí ataca la ley del año 2006, que modifica el Consejo de la Magistratura. Y la Corte convalida la ley. Y la Corte convalida, Eso exactamente, la Corte convalida. Ahora bien, ¿qué es lo peligroso de todo esto que lo explicaba Cintia? Es una Corte que se vota a sí misma porque el presidente y el vicepresidente lo son porque se votaron ellos mismos para ser presidente y vice. Automáticamente el presidente de la Corte pasa a ser presidente del Consejo de la Magistratura y además sacan un fallo donde lo llevan al Consejo de la Magistratura para sancionarlo. El mismo presidente de la Corte saca el fallo para sancionarlo como presidente del Consejo de la Magistratura por el fallo que sacó el juez de Paraná. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tenía una composición original de 20 miembros. La Constitución del 94 delega en el Congreso la ley. No se le atribuye el poder constituyente. Y en la cláusula 13ª transitoria de la Constitución del 94 le da al Congreso 360 días para sancionar la ley. El Congreso se toma 3 años. Nadie interfiere en el Congreso cuando se toma esos 3 años. Ahora, que la declare inconstitucional después de 15 años, que se tomó 5 años para declararla inconstitucional. Y le da 120 días, tiene media sanción del Senado, pasa a diputados e interviene el Poder Legislativo, porque lo que está haciendo... Perdón, ¿y la Corte te vuelve a una ley derogada? Exactamente. Y desde mi punto de vista, digo, el contexto hace que interfiera la acción del Poder Legislativo. Hay un conflicto de poderes. Le da un plazo absolutamente exiguo. Se atribuye ese plazo exiguo cuando la Constituyente le daba 1 año y teniendo media sanción interviene. En el fondo, lo que hay es un cierre de círculo del poder económico en la Argentina que en 4 años de Macri cooptó distintos órganos del Poder Judicial, incluso la Corte, porque además quiero agregar que Rosinger y Rosati no tienen autoridad moral para estar en la Corte porque ellos aceptaron un mecanismo irregular que fue entrar por decreto. Inventado por Pepín, el prófugo. Luis, perdón, Luis. Sí, yo creo que el fallo de la Corte, digamos, nunca hay una solución jurídica. En la facultad muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es la solución jurídica? ¿Acaso no hay una? Hay un rango de racionalidades posibles. Este fallo yo lo he leído varias veces y está dentro de ese rango de racionalidades posibles. Está dentro de la lógica que maneja la Corte. El problema es que hay un discurso jurídico único dentro del tribunal. Nosotros, la discusión no puede ser la del Consejo de la Magistratura. Tenemos que avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, que entre otras cosas amplíe el número de la Corte para que la diversidad de todas las expresiones... Pero perdón, Lorenzetti le falló en contra y les avisó que iban a hacer una barbaridad, ¿o no? Sí, claro, pero bueno, es parte de la diversidad de la que hablamos. Ahora, esta Corte, como la mayoría del Poder Judicial, está a merced de los poderes fácticos. Los otros días Cristina decía, el poder no lo tiene el que tiene la banda y el bastón presidencial. ¿No es cierto? El poder pasa perdón, por ahí salió la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana para decir... nosotros bancamos a decir Cristina tenía razón. Pero es la expresión, la Corte forma parte de un conglomerado de poder, de un acuerdo corporativo. Y lo tenemos que decir con todas las letras. Nosotros tenemos que romper ese acuerdo corporativo. Tenemos que cambiar la Corte. Ahora, el debate no puede ceñirse, no puede ceñirse, el debate no puede ceñirse al Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos que trabajar en 3 ejes. Primero,
¿Qué perfil de juez queremos en la Argentina? ¿Queremos un juez que sea un académico? Bueno, pero, los jueces perdón, no están para dictar Ariel, clase. se empezó con una instancia de querer una reforma judicial que no se hizo. Se quiso poner un procurador general y no se puso. Claro. Disculpame, es decir, si disculpame. todas las instancias no se cumplieron, lo que yo me pregunto es, ¿por qué no se aborda, por ejemplo, desde el oficialismo, el pedido de juicio político contra Rosati? Hay algo que dice Luis que para mí perdón, es importante. No me interprete, Dale. yo quiero terminar. Digo, definamos el perfil de jueces que queremos en la Argentina. Claro. No sé si va a estar Rosati o Molea, que no creo que haya mucha diferencia. Molea fue destituyente. Ahora digo, si ponemos las reglas de juego, si definimos qué tipo de juez queremos, qué perfil de juez queremos, su límite de discrecionalidad va a estar acotado. Primero, digo como tema, como eje de debate, no estoy bajando una propuesta. ¿Qué quiere decir concreta. con qué perfil de juez Segundo quiere? eje de debate. Perdón, ¿qué quiere decir? No entiendo lo que quiere decir con qué perfil de juez. Después lo desarrollo si hay tiempo. Es que el oficialismo no puede mover, no puede poner un procurador y se quiere cambiar toda la Corte Suprema. Tres ejes, perfil de jueces, participación de la sociedad en los procesos de designación y remoción de jueces y en el control de la gestión a través de un observatorio, ¿cierto? Tiene que ser porque el Poder Judicial está desvinculado de la sociedad. Y la tercera cuestión es esta, que tiene que haber pluralidad de expresiones. Yo digo siempre, si hay un juez como Rosenkrantz, que representa al poder concentrado, que toda su trayectoria como abogado de Estado... Siempre defendió a las mismas empresas. Bueno, yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza representante de las minorías sexuales. El punto es clarísimo. Porque no interpretan Pablo, el derecho hay de la una cosa ahí que me parece importante. Comparto plenamente. Que es, digo, se hablaba recién de la idea de los poderes fácticos, entonces me parece que no se puede disociar esto también de un análisis más regional, que es cómo en el siglo XXI el Poder Judicial junto con el Poder Mediático y Financiero fueron parte de los nuevos golpes de Estado, los nuevos procesos destituyentes. Y vos fíjate qué curioso que en los últimos 10 años en nuestro país vimos tres tipos de lawfare. Vimos el lawfare político, ¿no? Lo que tuvo que ver con la persecución judicial. Después vimos el lawfare económico. ¿Te acordás cuando en pleno macrismo la propia Corte avalaba fallos como los tarifazos cuando se buscaba? Sí. Después vimos el lawfare sanitario. ¿Te acordás cuando Larreta fue y judicializó un decreto nacional? Y me parece que ahora estaremos frente a un cuarto lawfare que sería ya un lawfare institucional. Lo que creo que es importante tener en cuenta que esto que está pasando en nuestro país también es algo que ha pasado de otras maneras con otros poderes judiciales frente a otros gobiernos populares o progresistas. Sí. Voy a Luis un minuto y vuelvo con vos. Contestar, sí. Yo simplemente soy docente, ¿no? Profe, jubilado docente. Y el mundo de la justicia lo miro como el conjunto de nuestro pueblo. Es un poder que está más allá de todas las cosas, que se rige a sí mismo. Lo decía Luis Arias. Pero que te cae arriba tuyo, no, ya pero sabes hay cómo, ¿no? Cero participación popular. Claro. Hoy está en crisis el Consejo de la Magistratura, que es el organismo de control del Poder Judicial. Para ser miembro de ese organismo tenés que ser abogado. No podés ser obrero, comerciante, profesional, estudiante. No, tenés que ser abogado. Digo, hay una concepción facciosa y que viene de lejos. Voy a agregar algo... Perdón, hay lugares donde se juzga a la gente. Los jueces, digamos, los jurados no son abogados, pero para ser miembro del Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. Es medio pero loco vos sabés que eso fue una interpretación de esta Corte. ¿Puedo terminar la idea? Fue esta Corte la que puso esa obligación. Estaba en la ley del 98 y la puso esta Corte. El pueblo mira de afuera. Es un pueblo, a ver, nadie los elige, se eligen entre ellos, funcionan facciosamente. Y un detalle curioso que agrego a lo que planteó Cintia al comienzo, perdón. Aquella corte que convalidó el golpe de Uriburu contra Irigoyen tenía un cortesano que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Claro. Pura coincidencia nomás. Te fuiste, nana. No podemos condenar porque lo que hicieron no está tan lejos. No está tan lejos, Pablo. No miento, ¿eh? No está tan lejos. Pero digo algo, la salida es política, no jurídica. Sí, es política, exactamente. Es política. Yo creo que hay que avanzar con el juicio político a los jueces de la Corte. Se tenga o no se tenga los 2 tercios para destituir. Gustavo, yo creo que es un hecho político. Y además, ¿por qué no usar el mecanismo del referéndum
para hacer una consulta popular Claro. acerca de la modificación. Pero es de la Alberto Corte Suprema de Fernández, Justicia. Alberto Fernández, el presidente, con el poder que tiene, la cuota de poder que tiene. Alberto tiene que hacer lo que hizo en 2003 Néstor, justamente cuando lo presionaba la Corte Suprema. Tiene que hacer cadena nacional, denunciar la presión, llamar al pueblo a movilizarse o a un referéndum para Llegaste sacar esta tarde. Corte. El primero F, 100.000 personas frente a la Corte en la Plaza Lavalle le dijeron a la Corte que se fuera y se movilizaron por la democracia utilizó ese judicial. volumen político. Nadie pareció tomar el guante de ese volumen político. Por eso estoy diciendo que lo tiene que hacer el No, presidente, lo Luis. quiero destacar, si ustedes me permiten, porque todos podemos hablar, pero que un juez en ejercicio, como Juan Ramos Padilla, haya hablado ante 100.000 personas jugándose 40 años de carrera judicial, importante. la verdad, Sí. impresionante. Además, los fallos de la Corte no son obligatorios para los otros jueces. Cuando la Corte sacó el 2x1, ningún juez de ninguna instancia acompañó ese 2x1. Ahora, ¿por qué se derogó el 2x1? Porque 1 millón de personas salimos a la calle para que se derogue el 2x1. Creo que está clarísimo. Por eso tiene Gracias, juicio Gustavo. político. Pablo. Gracias, Luis.